Ojalá que no nos... Ahí sí, ahí sí, ahí sí parece, ¿no es cierto? A los amigos que nos pueden... Sí, ahí parece que estamos saliendo a través de la página de Psiconvivencia. Vuelvo a retomar un poquito, Sebastián, porque nos habíamos caído, ¿ya? Entonces, te vuelvo a saludar. Estamos conversando con el doctor en psicología, Sebastián León Pinto, experto en psicoterapia. Nos acompaña para poder conversar acerca de País herido, niñez herida. Así que ya les invitamos a toda la comunidad, a los participantes que puedan compartir este video y puedan hacer sus comentarios y preguntas que en algún momento nosotros se la vamos a hacer también a Sebastián para poder generar una conversación entre todos y todas. Así que ahora sí, Sebastián, te saludo en vivo y en directo. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes. Estaba comentándoles, ¿no es cierto?, por si alguien no alcanzó a escuchar, que me parece muy interesante este espacio, justamente por el vínculo entre país herido y niñez herida. En muchas otras entrevistas nos hemos ceñido básicamente a la niñez herida vinculada con la crianza, la psicoterapia, que ciertamente lo vamos a abordar acá, digamos, pero la dimensión explícitamente política asociada, ¿no es cierto?, a los traumas sociales, políticos, en fin, nuestra historia, nuestra identidad social, creo que es un tema muy relevante y hacer esos diálogos con también lo que es el trauma emocional a nivel más familiar e individual, me parece que es muy pertinente. Así es, así que muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Saludamos a nuestro panel y hoy saludamos a una psicóloga ciudadana también chilena que nos va a acompañar desde ahora en adelante en algunos programas porque, bueno, fue muchas personas nos dijeron que no había equidad de género en el programa y estábamos en tiempos en donde tenemos que ir dando signos para poder ir modificando ciertas estructuras sociales. Así que agradecemos a Daniela Bonhart, que nos acompaña desde Concepción, San Pedro Histórico. Daniela, gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Michael. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entiendo, por lo tanto, que tiene que ver con un tema de género, ¿eh? Solo para que no reten porque eres mujeres. Sí, así es. Y también porque sabemos que es psicóloga y una sequísima. Así que muchas gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestro amigo Gonzalo Bueno, muchas gracias Espinosa. por la invitación. Sí, por favor. ¿Sí? Eso, muchas gracias por la invitación y creo que, al igual que Sebastián, creo que poder congeniar temáticas sociales con niñez es esencial porque necesitamos de personas. Así es, muchas gracias, Daniela. Saludamos a nuestro panelista de los días lunes, Gonzalo Espinosa, en esta edición especial de día viernes, Comunidad Sin Límite. ¿Cómo está, amigo? Gusto saludarte. Bien, muy contento de estar en esta conversación, igual que lo dijimos delante y se ha estado diciendo hasta ahora. En realidad, más que volcarse a la niñez como un acto de benevolencia, es un acto necesario. Comprender las raíces de lo que somos y de cómo nos comportamos permite también tener una mirada más transformadora en la realidad. Así que, como decía León Tolstoy, comprenderlo todo es perdonarlo todo, así que intentemos de perdonar muchas cosas hoy día a través de la comprensión. Muchas gracias, amigo Gonzalo. Y ya vamos a entrar en tierra derecha con nuestro invitado del día de hoy. Y vamos a hacer la primera pregunta, Sebastián, que lo conversábamos en off, que es la primera pregunta más importante que vamos a hacer en el capítulo de hoy, que queremos saber cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo ha sido vivir esta situación de pandemia, de confinamiento tan terrible para algunos y desde nuestra burbuja de los privilegios poder sacar alguna reflexión de todo esto que estamos viviendo. Sí, bueno, es un privilegio decir que estamos suficientemente bien, ¿no? ¿Cierto? A nivel laboral, afortunadamente, estos mismos dispositivos, etcétera, hacen que no haya habido ningún perjuicio. Al contrario, por ejemplo, esto mismo de Zoom ha validado también mucho más el trabajo en línea, tanto psicoterapia como a nivel de cursos, ¿no es cierto? Entonces, a nivel laboral, digamos, no hay ninguna dificultad, se han abierto otras oportunidades.
a nivel familiar, es una experiencia inédita, ¿cierto? Una experiencia inédita y irrepetible de estar tantos meses, como un año, quizás, puertas adentro, compartiendo, por supuesto que con lo dulce y lo agraz, ¿no es cierto? Lo dulce tiene que ver con estar en el día a día, ¿no es cierto? Con la familia, con los niños, y lo agraz tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Así es. Es una moneda de dos caras, ¿no es cierto? Que claro, porque evidentemente, ¿no es cierto? Nosotros vivimos además en un departamento que es chiquitito, entonces nos vamos turnando, digamos, en los propios estallidos emocionales, ¿no? Así que, pero bueno, eso yo creo que es un llamado también a la paciencia, a la flexibilidad, al trabajo en equipo. Hay toda una cuestión también que tiene que ver con los colegios, ¿no es cierto? Que también hay que ver cómo tomárselo, digamos, ¿no? Porque no es fácil. eh, yo tengo chicos de 9 y 7 años, tercero básico y primero básico. Entonces, todo lo que es como la concentración, la autogestión es muy difícil. Entonces yo diría que eso, ¿no? Que es como, para mí, yo creo que para muchos ha sido como un desafío en términos de flexibilidad, de paciencia, de interacción. Por supuesto, siempre con la conciencia social, política muy abierta a lo que es una crisis sanitaria mundial, ¿no es cierto? Una pandemia que ha afectado a tantas personas y eso llama también a la responsabilidad. Así es. Muchas gracias, Sebastián. Y vamos a iniciar ya con las preguntas y vamos a entrar en tierra derecha. Hay muchos expertos, o muchas personas, en verdad, que dicen que este país está enfermo. Tú, de alguna otra forma, dices que no están enfermos, es lo que yo interpreto, sino que están heridos. ¿Qué heridas tiene Chile? Porque que veas tú qué han hecho que la niñez y la infancia estén heridas en su origen. Si pudiésemos profundizar en eso. País herido, niñez herida. ¿Qué significa eso? Ok, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo, ¿cierto? Sobre lo interesante de esas conexiones. Ahí yo les comentaba, ¿no es cierto? Si puede tomarme algunos minutos para poder explayar algunas ideas en torno a eso, porque es un tema complejo, tiene muchas aristas, ¿cierto? Y quiero comentar algunas, ¿no? Bueno, de partida, cuando hablamos de heridas, ¿no es cierto? El título tiene que ver con país herido, niñez herida. Estamos hablando del trauma, ¿no? La palabra trauma, lo he dicho en otras entrevistas también, o paneles, la palabra trauma en griego es justamente herida, ¿no? Entonces podríamos traducir esto por país traumatizado y niñez traumatizada. A lo mejor entre medio, el eslabón entre país y niñez es la familia, ¿no? Entonces ahí podríamos distinguir como tres capas de heridas históricas o actuales. Tendríamos que revisar una a nivel país, digamos, cuáles son las heridas o los traumatismos a nivel social, a nivel político, a nivel histórico, cómo chorrea eso, o cómo permea a la familia, ¿cierto? A la crianza, históricamente también, de acuerdo a cada época, y eso asimismo, cómo es, qué efectos tiene en la particularidad del niño, en fin, o del adulto sobreviviente a ciertas situaciones traumatizantes, ¿no? Yo partiría entonces por esto del país herido. Y cuando hablamos de heridas, entonces yo me gustaría situar, por supuesto que esto es mucho más complejo, solamente quiero hacer un recorte de tres heridas fundamentales o tres traumas a nivel histórico, a nivel del país herido, parto por el país herido. Yo situaría una primera herida de este país herido, un primer trauma, en la conquista, ¿no? Efectivamente, la conquista por parte del Imperio Español no fue un encuentro entre dos mundos, como dice el eufemismo, sino que fue una masacre, ¿no? Una masacre por siglos. Eh, y la escena que constituyó, digamos, a la sociedad chilena en su núcleo, y que no solamente en Chile, sino que también en otras partes de América Latina, es, digamos, el hombre español que mató al indígena, violó a la indígena mujer y se mandó a cambiar, ¿no?
y quedó entonces la indígena con el guacho y nadie más. ¿Sí? Entonces, eso ya es una escena primaria o una impregnación social de lo que va a ser la familia latinoamericana y particularmente chilena, es decir, un padre ausente, maltratador, irresponsable, violador, que es como la figura de este español, ¿no? Este español que mata, viola y se va. ¿Fija? Entonces, ciertamente patriarcal, machista, ¿no? Y violento, ¿no? Entonces, hay algo de esa raigambre que se constituye y decanta en un estereotipo, ¿eh? Que hasta el día de hoy es relevante. ¿Eh? Esta figura entonces del hombre ausente, abandonador, maltratador, violador, abusador. ¿Ah? Bueno, yo lo veo diariamente, ¿no es cierto?, en mi experiencia clínica. Y estamos hablando del año del siglo XV, ¿no? Increíble, ¿no? Y asimismo, entonces, ¿cuál es el estereotipo de la mujer? La mujer que apechugadora, fíjense esa palabra, ¿no? Apechugadora viene de pechuga, ¿sí? Es decir, hay algo muy propio, es casi naturalizado en cuanto a la mujer, de este rol de sacrificio, ¿no? La mujer que sigue ahí, que aperra, que apaña, que está sale adelante con dificultad, con sus guachos a cuestas, ¿no? Con padre ausente, esta madre sola, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Que se tuvo que hacer fuerte, pero al mismo tiempo deprimida, quizás por dentro, ambivalente, eh, pero esa figura. eh, y al mismo tiempo, los niños, en el fondo, también están marcados por este estereotipo. Es decir, el niño hombre va a seguir el prototipo, esto por supuesto que es como un arquetipo más general, ¿no? Eh, pero hay mucho de impregnación familiar histórica en el hecho de que el niño hombre, varón, digamos, va a tomar este modelo como de la inmadurez, ¿no? Entonces, en general, tenemos el niño varón como más irresponsable, o más mamón, más inmaduro, ¿no es cierto? En fin, y que puede devenir un adulto potencialmente machista, igual que este padre o esta figura, ¿no es cierto?, encarnada por el español, ¿no? En cambio, la mujer muchas veces es lo contrario. A imagen y semejanza de su madre, se transforma en la hija responsable, sobreadaptada, ¿no es cierto?, que va adelante, ¿no es cierto?, que sale adelante firme, fuerte, una vieja chica, cuidadora desde el principio, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay un marco familiar, incluso un estereotipo de roles familiares que vienen dados por este primer trauma que tiene que ver con la conquista, con el mestizaje. Esto está, por supuesto que no es una idea nueva, está muy trabajado por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, particularmente trabajado por Sonia Montesino en un libro que se llama Madres y Guachos, y también por Gabriel Salazar, Ser niño guacho en el siglo XIX en Chile. Yo creo que esos tres libros son de referencia. Estoy haciendo recortes, quiero saltarme varios siglos, ¿no es cierto?, para nuestra contingencia. Por supuesto que entre medio hay muchos otros dolores, heridas históricas, ¿no es cierto?, entre guerras, otras dictaduras, etcétera, que esto es mucho más fino. Pero quiero recortar como segundo trauma, como segundo momento, la dictadura. La dictadura que ya no tiene que ver con el imperio español, sino que con el imperio estadounidense. Sabemos que en un contexto de mal llamada Guerra Fría, yo insisto mucho en esto, hoy día incluso publiqué algo, sí, porque la supuesta Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, ¿no es cierto?, y la Unión Soviética se disputan la soberanía mundial, donde nunca llegaron a herirse entre ellos, ¿cierto?, con estos misiles apuntando de Cuba, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, en fin, pero quedó como congelado eso, y por eso lo frío, ¿no?, como que era una guerra siempre como con el miedo de apretar el botón, con toda la amenaza atómica, en fin, no tuvo nada de fría, porque la sangre caliente fue derramada por el tercer mundo, ¿no?, y en el tercer mundo.
incluido Chile, ¿sí? Pero desde Chile, Vietnam, digamos, tantas dictaduras latinoamericanas, Centroamérica, ¿cierto? Nicaragua, en fin, ¿no? El tercer mundo en general. Eh, entonces yo diría que allí, digamos, efectivamente, acordémonos que, que en Chile había sido electo justamente un día como hoy. Es muy interesante, ¿eh? ¿Sí? Hoy día es 4 de septiembre del 2020 y hace exactos 50 años. Miren qué bonito, ¿no? Que representativo de lo que estamos hablando. Hace exactos 50 años, un 4 de septiembre de 1970, fue electo el primer socialista, primer presidente socialista por la vía democrática, ¿cierto? Que fue en Chile, que fue Salvador Allende, que ya había intentado varias veces, ¿no es cierto?, ser presidente y esta vez, ¿no es cierto?, resultó. Y en pleno contexto de Guerra Fría, entonces, esta fue una amenaza para el imperio estadounidense que como sabemos y como está atestiguado, ¿no es cierto?, incluso por los propios archivos de la CIA, se alió con los poderes, digamos, eh, económicos y políticos de la derecha en Chile, ¿cierto? Un ícono ahí es Agustín Edwards, el Mercurio, pero además con los políticos, incluso Patricio Aylwin ahí estuvo involucrado, lo que después pasaría a llamarse la Concertación. En fin, esa alianza entre Nixon y compañía en esa época y la derecha chilena hizo desestabilizar la economía. Todavía hay gente muy incauta que piensa que las colas para comprar pan tenían que ver con incompetencia del gobierno. Fue una profunda desestabilización. Qué curioso que al día siguiente de la dictadura había pan. ¡Oh, sorpresa! ¿O alguien habla de las colas en dictadura? Nadie habla de las colas en dictadura. Pero sin embargo, como un fantasma de la UP, la Unidad Popular. ¿Por qué? Evidentemente porque estaba desestabilizada, ¿no es cierto?, la economía de manera deliberada, ¿cierto?, desde la fuerza imperial, ¿no es cierto? Entonces fue como una suerte como de segunda conquista, en la cual todavía estamos inmersos, todavía estamos inmersos. Entonces yo situaría allí efectivamente un segundo trauma en la dictadura, ¿cierto? En la dictadura donde, igual que en otros países, estos poderes, Estados Unidos, en fin, con los poderes, los Chicago Boys, etcétera, instalaron a un personaje de turno, ¿no? Si Augusto Pinochet era un bruto, digamos, ¿no? Entonces era el perfecto títere para ser conducido por las fuerzas verdaderas que están atrás de esto. En fin. Entonces ahí tenemos sin duda un traumatismo político que va a afectar la identidad nacional, que va a afectar a la familia, que va a afectar a la crianza, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar entonces en dictadura? Lo familiar es político. Digo esa frase como un correlato de una frase famosa del feminismo que dice que lo personal es político, ¿no? O sea, que no hay ninguna zona que sea apolítica, ¿sí? Por lo mismo, lo familiar es político. ¿Qué significa eso? Significa que frente a un Estado dictatorial, ¿cierto?, frente a una sociedad atravesada por una dictadura, ¿qué pasó con la familia? Muchas familias adoptaron una crianza dictatorial. En los 70 y en los 80, mucho más que ahora, aunque todavía quedan resabios, por supuesto, tenemos autoritarismo, tenemos una excesiva verticalidad, tenemos violencia, tenemos machismo, tenemos familias muy patriarcales, ¿cierto? Tenemos mucha falta de afecto en general, ¿cierto? Unas familias muy militarizadas. Por supuesto que hay de todo, ¿eh? Estoy hablando, ¿no es cierto?, de ciertas generalidades sociológicas, ¿no? Psicosociales, ¿ah? En el límite entre lo sociológico y lo psicológico, ¿no? Muy centrado en la disciplina. La palabra clave era la disciplina, lo académico, las notas, salir adelante, y los afectos, ¿no es cierto?, que hoy día hablamos de crianza respetuosa, en ningún momento apareció eso. Entonces ahí vemos la permeabilidad entre Estado y familia, ¿sí?, que no son dos entidades independientes.
son entidades que se correlacionan. Ciertamente podríamos decir que el impacto va más desde el Estado a la familia, pero es recíproco, ¿no? Entonces los familiares políticos, importante eso, ¿no? Al mismo tiempo, entonces, se va generando una identidad nacional atravesada por el traumatismo, una identidad traumatizada. Y cuando hay un trauma, ¿qué es lo que es un trauma? Es una herida, ¿cierto? Es una herida que divide en dos. Tú me planteas y me dices, hoy 3 minutos más y yo voy cortando, ya, Michael, ¿sí? Pero, ¿ah? Sí, tenemos todavía algunos minutos. Sí, sí. Entonces, quiero hablar un poquito de cómo cae entonces esto a la identidad traumatizada. Sobre todo en la disociación. Acordémonos, hay una figura que es la del jaguar. ¿Ah? Chile jaguar de Latinoamérica. El ejemplo, sobre todo a nivel económico, de desarrollo, de progreso, ¿cierto? Que evidentemente es un mito social muy, muy alimentado, ¿no es cierto? Por Estados Unidos, en fin, por todo el modelo capitalista, neoliberal. Hagamos la diferencia, no todo el mundo sabe la diferencia entre capitalismo y neoliberalismo. El neoliberalismo es la radicalización del capitalismo. O sea, lo que tenemos en Chile fue un experimento. Nosotros fuimos un experimento a partir de los Chicago Boys, la escuela de Chicago, ¿cierto? De Milton Friedman, de cómo hacer un país que sea el extremo neoliberal, más neoliberal que Estados Unidos incluso, que es un Estado, bueno, ahí son Estados independientes, pero que su globalidad es más respetuoso de los derechos que en Chile, curiosamente. Es como más papista que el Papa. Hemos sido un experimento neoliberal donde está privatizada hasta el agua, ¿no? Entonces, la palabra clave del neoliberalismo es la privatización. La privatización, el foco, lo privado versus lo público. Es interesante porque ¿qué pasó en el estallido? Recuperamos la calle, y la calle es lo público. Y lo público estaba disociado de la vida chilena, ¿cierto? Muy encerrada. Y por otro lado, otro tema importante del neoliberalismo es el individuo, el individualismo, ¿no? Versus lo colectivo, ¿no? Entonces lo que tenemos como identidad cultural en este Chile traumatizado por la dictadura es un país muy individualista, un país muy centrado en lo privado, sin vida pública, donde lo público incluso, bueno, toque de queda, en fin, y no es menor que ahora haya vuelto algo de eso. Como ir después, estamos en el segundo trauma, ¿no es cierto? La dictadura, el primero fue la conquista. Fíjense que también tiene que ver con agentes imperiales, ¿no? O sea, España, Estados Unidos, no es menor. Eso. Entonces tenemos una entidad donde por un lado está el jaguar, la figura del jaguar, que es lo que se muestra, ¿no? Es como la fachada de oro, pero sin duda alguna que eso encubre, esa fachada, esa coraza, encubre el tremendo sufrimiento, la tremenda inequidad de la inmensa mayoría del pueblo chileno, ¿no? Incapacitado de poder manifestarse por la represión, ¿cierto? Entonces, junto con este doble estándar, esta doble identidad, entre los jaguares y los pobres, digamos, también hay una sociedad del miedo, ¿no? El miedo, la obediencia, es un factor clave, ¿no? De esta identidad psicológica del Chile, del país herido por la dictadura, ¿no? Entonces, donde está prohibido el ejercicio de la memoria, ¿no? La memoria queda congelada, la justicia queda congelada, la deliberación, el Congreso queda desmantelado. Entonces, fíjense, ¿no? Es una entidad arrasada, sin memoria, sin justicia, sin equidad, pero al mismo tiempo autoengañándose con una imagen, ¿no es cierto?, omnipotente, ¿sí? De jaguares, ¿no? Al mismo tiempo, con mucha vergüenza hacia los pueblos originarios, con cómo se devuelve ahí el primer trauma, la conquista,
empieza a surgir mucho esnovismo anglo, las palabras en inglés, ¿no es cierto?, cada vez más, el, la- el- bueno, algo que ya venía de antes del primer trauma, pero se refuerza esto de lo rubio, ¿no? Lo blanco, lo rubio como indicador de belleza, por ejemplo, No. ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Gonzalo? ¿Sí? Ok, ¿no? Entonces tenemos el miedo al otro, la desconfianza, las personas muy cerradas. Yo creo que varios de ustedes han escuchado, me ha pasado mucho, que personas de Latinoamérica, que también sufrieron incluso otras dictaduras, quizás más cortas que la nuestra, siempre dicen que el chileno es como cerrado, ¿no? Es cerrado, es poco abierto en lo social, es poco abierto en lo emocional, ¿no es cierto? Algunos piensan en este factor medio isleño que tenemos entre cordillera y mar, pero ciertamente que hay acá un factor de trauma, ¿no? ¿Cómo vamos a ser abiertos al otro si incluso en nuestra propia nación nos acribillaron, ¿no? Miedo, desconfianza, personas cerradas en lo social, en lo emocional, ¿no? Entonces, no solamente lo familiar es político, lo emocional es político. Esta identidad nacional está profundamente marcada entonces por el país herido. Una pérdida de lo colectivo y lo público, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los nuevos valores? A diferencia de la revolución a empanada con sabor a empanada y vino tinto, ¿no es cierto? Fíjense la diferencia. Tenemos competitividad, ¿no es cierto?, en vez de colaboración. Tenemos individualismo en vez de colectivo. Tenemos una sobreexigencia en cuanto al rendimiento. ¿Y cómo trae eso también? Y lo han estudiado mucho algunos filósofos, altos índices de depresión, perfeccionismo, rendimiento. Empieza una autoexplotación a nivel laboral también, ¿no? Eh, entonces, este doble estándar tan chileno de una fachada de rectitud. Los carabineros, ¿no? ¿Cuántos años nos creímos que los carabineros chilenos eran rectos comparados con los argentinos? Acá no se puede coordinar un carabinero. Y levantamos la tapa y sale el Paco Gate, ¿no es cierto? Salen los Pacos ahora, ¿no es cierto?, mutilando los ojos, ¿no? Todas esas verdades, esas desmitificaciones que nos trae, ¿qué cosa? El estallido social. Entonces, el estallido, hay una palabra muy clave, hay dos palabras claves del estallido social. Una palabra es la dignidad, ¿cierto? La plaza Dignidad en el centro de Chile, eh, centro simbólico de Chile, ¿cierto? La dignidad, es decir, aquello que fue arrasado por la dictadura y por este país herido. Entonces, sin duda alguna que este estallido social es muy terapéutico a nivel político, a nivel histórico, a nivel colectivo y a nivel individual también. Y una segunda palabra, además del rescate terapéutico de la dignidad, tiene que ver con el despertar, que Chile despertó, ¿no? Que es un lema del estallido, Chile despertó. Y despertó en el sentido que nos sacamos todos estos mitos, ¿no? De los carabineros incorruptibles, ¿no es cierto?, de los jaguares de Latinoamérica, de no mirar la tremenda injusticia. Pinochet se murió sin ser juzgado en Chile, y cuando lo querían juzgar en Inglaterra, la mitad de Chile saltó, horroroso, porque en realidad, por la falta de soberanía, que nos están jugando un nacionalismo chauvinista, ¿no? Que en realidad estaba haciendo otro juez, razón, en fin, en otro continente, lo que deberíamos haber hecho nosotros, ¿no? Sin embargo, ahí está la marca de la falta de justicia. Y esto es muy relevante porque la justicia sana. Cuando no hay justicia, el trauma se perpetúa y además hay una retraumatización. O sea, no solamente raptaron a mi familia y la asesinaron, sino que está desaparecida. ¿Eh? O sea, eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo porque, sí, porque no puede haber tampoco ritual. Estoy terminando, perdona Gonzalo, para terminar todo, estoy terminando, sí, porque para poner todas las cartas sobre la mesa, ya me apuro un poquito, son muchas ideas acá, es bastante complejo, pero estoy poniéndole el foco entonces en la relación entre país herido y niñez herida. El estallido, entonces, es un rescate de la dignidad, pero al mismo tiempo hay un tercer trauma, pues. La represión, la tremenda represión, ya no de España, ya no de Estados Unidos, sino que del propio Chile, del propio gobierno de Chile, ¿cierto? Que
que de manera brutal, quiere volvernos a cerrar los ojos. Fíjense la imagen, ¿no? Esto de mutilar los ojos es una metáfora muy potente. Vuelven a cerrar los ojos. Vuelvan a cerrar los ojos. ¿Sí? No queremos que vean. No queremos que vean. Es muy interesante esa metáfora, ¿no? De la mutilación ocular horrorosa, masiva, impune, ojo, porque hubo este acuerdo por la paz, muy sospechoso este acuerdo por la paz, que está dejando impune, otra vez tenemos una historia de impunidad, todas estas atrocidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que interesante también el parangón entre país herido y niñez herida. Muchas veces la niñez herida entonces tiene que ver con estos padres adultocéntricos, por ahí hablaban al principio del adultocentrismo, autoritarios, violentos. Estamos hablando de la violencia, del maltrato. Entonces hay cierta correlación entre estos líderes autoritarios también, ¿no? Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, todas estas frases, ¿no es cierto?, que buscan legitimar una violencia que fundamentalmente es violencia de Estado, ¿no? Violación de los derechos humanos, de nuevo, ¿no? El doble vínculo. Te protejo, supuestamente, pero te maltrato por tu propio bien, ¿no? Entonces allí, sin duda, que el estallido no es la violencia es la estructural. La violencia es todo lo que venimos arrastrando. El estallido, como todo síntoma, el estallido es un síntoma social, ¿cierto? Y lo que busca es restituir la dignidad. Es lo mismo que un síntoma psicológico individual. Un síntoma psicológico individual es el retorno, ¿cierto?, de una subjetividad aplacada, ¿no? Y allí entonces, y con esto termino, ¿cuál es el lugar de la psicoterapia? El lugar de la psicoterapia en esta doble dimensión de país herido y niñez herida. Primero, tenemos que decir que no existe psicoterapia neutral. No existe la neutralidad. Siempre, y acá dijimos, los familiares políticos, los emocionales políticos, los psicoterapéuticos políticos. Si me llega una persona con estrés laboral, le puedo enseñar técnicas para que siga trabajando como enfermo, o puedo ayudarle a pensar e interrogar su vida para que se pueda liberar de esa posición alienante en la que está, ¿no? Entonces la psicoterapia puede ser liberadora o puede ser adaptativa, ¿no? Cuando es liberadora, busca criticar, cuestionar, interrogar, ¿sí? Deconstruir los mandatos y los estereotipos, ¿no? Efectivamente, eso es lo que observamos, ¿no? Hay toda una clínica, que esto da para otro tema también, por ejemplo, con personas que sufrieron tortura, ¿no es cierto?, atropellos de los derechos humanos, con segundas y terceras generaciones de esa familia, donde observamos cuestiones muy particulares, por ejemplo. A mí me ha tocado ver todo lo que ha sido históricamente el tabú y el silenciamiento. Me tocó ver un par de veces personas que sus familias no sabían que había sido torturada esa persona. Y eso tiene mucho que ver con el país herido. Y creo que el estallido social ahora, y ojalá lo podamos recobrar, ¿no es cierto?, esa fuerza, que creo que va a ser así, y además con la Constitución, ¿no es cierto? La nueva Constitución no es sino la legitimación, ¿cierto?, a nivel político de esa necesaria reparación histórica, del retorno de lo colectivo. Por eso queremos, ¿no es cierto?, asamblea, ¿cierto?, constituyente. No queremos que sea algo mixto entre los políticos de siempre, queremos el retorno de la soberanía del pueblo, de lo público, de lo colectivo, ¿no es cierto? Se habla mucho, y yo comparto eso, de una constitución que sea verdaderamente equitativa, plurinacional, y esto nos devuelve a las identidades de pueblos originarios, feminista, ciudadana. Es decir, acá tenemos un país que está cicatrizando su herida, y cuando un país empieza a cicatrizar su herida, y con eso termino, la familia también, las familias empiezan a cambiar sus costumbres dictatoriales, empieza un proceso de democratización emocional. En la medida en que Estado y familia
están vinculados, son fuerzas vinculantes, entonces podemos ir aspirando. Fíjense lo que iba pasando con todo este boom de la crianza respetuosa, en fin. Esa es como una esperanza, ¿no? Es una esperanza que una nueva constitución política también traiga consigo nuevas subjetividades. Así es. Muchas gracias, Sebastián León, por esta introducción y de alguna otra forma este análisis, este ensayo acerca del título de nuestro programa, Niñez Herida, o sea, País Herido, Niñez Herida. Hay un post que haces tú en tu país, o sea, en tu libro, Niñez Herida, que es interesante. Dice, Chile, país desarrollado. Matías, 16 años. He escuchado muchas veces que Chile es uno de los países más desarrollados de su región. Es verdad. Tenemos un alto desarrollo en desigualdad, consumismo, individualismo, corrupción y clasismo. Amigo Gonzalo, por favor, póngale usted. Sí, bueno, son varias cosas las que me quedan dando vueltas. Uno, recordaba por otros asuntos laborales durante la tarde, esta etimología que existe acerca de, estábamos hablando del simbolismo, ¿no? Entonces, hablábamos de cuál es el antónimo de simbólico. Y el antónimo de simbólico es diabólico, ¿no? Diabólico, diablo es el que divide, por eso a Satanás se le llama el diablo, porque es el que separó al hombre de Dios y separa entre los hombres, etc. Es difícil cerrar una herida cuando los tejidos siguen estando aparte, ¿no? Pareciera ser que la primera posibilidad de sanar esa herida es que estos tejidos vuelvan a tomar contacto entre sí. Y pareciera ser que la cultura que hemos construido exacerba la diferencia. Yo lo he dicho en otros programas anteriores. Creo que una de las primeras cosas que aprenden nuestros adolescentes es a quién odiar. ¿Ya? Lo tienen clarito, a los 14, 15 años ya saben contra quién tienen que ir. Y recuerdo esta frase de Krishnamurti que decía que no es síntoma de salud estar perfectamente adaptado a un entorno profundamente enfermo. Y llegamos entonces a que el concepto de enfermedad se empieza a diluir un poco porque aquel que se resiste a entrar en las dinámicas enfermizas de este sistema cultural es catalogado de enfermo. Y aquel que es capaz de vender hasta su madre por recibir un poco más de plata, aquel que hipoteca la crianza de sus hijos, aquel que se separa y se distancia de los amores y de las saludes que tiene por recaudar y recopilar un poco más, ese es el sano. Entonces, este concepto de herida y de enfermedad se empieza a diluir más aún. Y llega un minuto, creo yo, y corrígeme si me equivoco, Sebastián, pero que se hace difícil entender quién es el sano y quién es el enfermo en estos minutos. ¿Quién es el que porta un síntoma, señal de salud, y quién es el que porta un síntoma, señal de enfermedad? ¿Cuál podría ser el criterio que discrimina, que nos permite discriminar cuándo? Porque hemos perdido referentes, porque los que antes estaban resguardando la verdad, como tú decías, no solo Carabineros, estamos hablando de otras tantas instituciones, que nos resguardaban la moralidad y la ética, están por el suelo. Y ahora quienes están tomando la ética y la defensa ética están volviéndose más rígidos que los que criticaban anteriormente. Ahora basta que digas una palabra que hiera susceptibilidades y puedes ser abofeteado públicamente en la plaza sin ningún miramiento, sin cuestionamiento alguno previo. Entonces, estamos en una situación en donde estamos medio mareados, entre que los tejidos no se juntan, entre que las personas están cada vez más separadas, más distanciadas por la estructura y por los intereses, y porque ni siquiera sabemos ya quién decir si eso que se está haciendo es saludable o no. Entonces, según tú, ¿por dónde partimos con esta cuestión? Porque en realidad, no sé, entre que asusta y desespera un poco. Y comparto contigo, yo tengo 3 hijos de 11, 7 y 3 años, 2 hijos y una hija. Y yo en este minuto, ¿cómo les digo lo que está bien y lo que está mal? Si ya no, los referentes están perdidos, están ocultos. Sí. Bueno, son varias dimensiones, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal es una pregunta que tiene que ver con la moral, ¿cierto? Hay otra dimensión que, bueno, que es afín también, que es la dimensión política. Yo creo que un referente tiene que ver con los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos sientan ahí una bandera, ¿no? En términos de que si hay algo allí, digamos, en términos de violación a los derechos humanos, en términos de violencia sistemática, en fin, especialmente para los poderosos, ¿no?
Creo que ahí tenemos un indicador, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece, yo no estoy tan confundido, no sé, como dubitativo en términos de, de para dónde va la micro, digamos, en términos de que evidentemente yo rescato mucho el estallido social como lo que es un estallido. ¿Qué es lo que es un estallido? Es algo que explota, ¿no? Fíjense las declaraciones de los políticos. Si las declaraciones de los políticos de este gobierno han sido desvergonzadas. Ayer recién, ayer, el ministro de Economía decía, no podemos subir el sueldo mínimo de 320.000 pesos, porque bueno, una persona puede vivir sola con 320, vive casi como cagado la risa, ¿cierto? El otro, el ex ministro de Salud, no sabía que había tanto hacinamiento en Chile, ¿cierto? El virus puede ponerse buena onda. El otro decía, oye, levántese más temprano para pagar más barato el metro. El otro decía, oye, si es que hay mucha espera en los consultorios y las postas y los hospitales públicos, conversen, conózcanse, socialicen. O sea, es una burla, digamos. O sea, fíjate y todo esto desde el poder, ¿cierto? En realidad es como que estoy refregando lo poderoso que soy, ¿cierto? Y lo indigno que eres, ¿sí? Todas estas frases son formas de denigración del otro, ¿sí? Y por eso que estalla la gente. Y por eso que esta cuestión del metro fue la chispa, ¿no? Fue la chispita, es como basta ya. Chile despertó. ¿Ah? Chile despertó de qué? De tanto abuso, de que nos creímos tanto el cuento que teníamos que estar calladitos, que todo funcionaba bien, y vemos las colusiones horribles, ¿no es cierto? Vemos la falta de justicia, ¿no es cierto? De los Martínez Larraín, de todos los que son hijos de cómo se van salvando las manos y cómo al pequeño comerciante ambulante lo deja 5 años por vender, ¿no es cierto?, collares en la calle, ¿no? Y eso pasa, es así, digamos. Entonces, ahí está esta indignación, ¿no? Entonces, la indignación es saludable, ahí está la salud, ¿sí? El estallido es saludable porque es el retorno de lo reprimido. ¿Y qué es lo reprimido? El ciudadano con opinión, el ciudadano pensante, la visibilización del abuso, ¿cierto? Y de la violencia. Por eso el Chile despertó, tiene que ver con eso mismo, ¿no? Tiene que ver con, ahí está lo saludable. Lo saludable es poder hacer consciente, es poder mirar, es poder cuestionar, ¿cierto? Aquello que no podíamos ver, que estábamos cegados, ¿no es cierto? Por toda esta imaginería del jaguar, por toda toda esta práctica del temor. Acordémonos que Pinochet no solamente quedó hasta el 89, sino que fue senador vitalicio. O sea, eso es humillante, ¿cierto? Que el dictador y genocida sea parte del Senado, ¿cierto? Que representa la deliberación, que representa las leyes, que representa lo más reflexivo de una sociedad, es un ají, digamos, no voy a decir dónde, pero justifica todos estos años, ¿cierto? De, de trapear con el piso. O sea, a la ciudadanía chilena la han ocupado de trapo, ¿no? Y esa es la verdadera violencia. Esa es la verdadera violencia. Ahora, es interesante lo del símbolo y el diablo, porque también, ¿qué, qué hay de diabólico en la división? Yo sospecho mucho, y por eso este acuerdo por la paz me parece muy sospechoso, ¿no? Yo no lo comparto, creo que fue prematuro, fue como ya, nos dieron un dulcecito, lo agarro, ¿no? Y creo que había mucho más espacio para negociar, pero bueno. Esta cosa como de la paz, ¿se han fijado el discurso más de más de la derecha en el fondo, ¿no? Y que tiene que ver también, coincide con el discurso del poder, ¿no? No más odio, no más división, no más resentimiento, unión, unámonos, ¿sí? Unión demócrata independiente, nada más falso, ¿no? Pero fíjense que, entonces, yo soy muy sospechoso de la palabra unión, ¿no? Porque en el nombre de la unión, muchas veces hay dominación y sometimiento. Pensemos la misma idea de globalización. La idea de globalización tiene que ver con la unión del globo. Pero lo que vemos en la práctica es que hay potencias globalizadoras
y países globalizados. ¿Cuántos McDonald's tenemos en Chile? ¿Y cuántas, qué sé yo, ramas, no sé, por decir algo ahí en Estados Unidos? O sea, es absurdo, ¿cierto? Y el chorreo ideológico, evidentemente que no se trata de que estemos todos unidos. Entonces, seamos muy cautelosos con la palabra unión, porque en lo intrínseco de lo humano es la diferencia. Ese es el verdadero desafío, ¿sí? La diferencia. Reconocernos en la diferencia. Y la unión, con esto termino, la unión es un argumento muy, muy bonito, es un eufemismo que muchas veces encubre dominación, hegemonía, sometimiento, aplastamiento de la diferencia, ¿no? En nombre A de la mí me unión. gustaría, Sí, ¿te puedo interrumpir un poquitito? dale, dale. A mí me gusta mucho hacer un símil entre como distintos grados de análisis. Y por lo tanto, sí se podría equiparar cómo funciona una sociedad, en algún momento lo comentaste, de cómo funciona una familia. Si nosotros analizamos cómo funciona una familia, los distintos como ciclos, también podemos ver cómo repercuten las características sociales dentro de eso. Y crecimos, no sé si esta generación anterior, un poquitito todavía, con estos comentarios de los papás y demás, como diciendo, esto hace porque yo lo digo, o porque yo soy el papá, o porque yo soy la mamá, que tiene que ver como con esta sensación de poder, ¿no es cierto? Decir, esto se hace porque yo lo digo, porque yo estoy sobre ti, y se define así, más allá de que no haya mucha razón todavía. Y por lo tanto, una de las crisis existenciales complejas con la adolescencia, cuando hay una diferenciación. Yo entiendo también este concepto de unión tiene un doble discurso. Por un lado, hacemos juntos, pero por otro lado, no quiero que seamos distintos. Y la diversidad, la valoración de esa diversidad requiere que quien está soltando se sienta suficientemente firme y claro consigo mismo para apoyar en el proceso identitario del otro. Y yo creo que ahí nos está mucho todavía de nuestro rol como papás, como mamás, y desde allí cómo eso refleja a esta sociedad que estamos avanzando. En algún minuto también lo dijiste, como hay un que debiera querer, pero no acoge tanto, sino que también es bien violento. Y dentro de las figuras paternas y maternas todavía tenemos eso. Entonces, cómo el cuidar a la infancia desde el respeto, desde esa libertad de expresión, de esa valoración de la diversidad, también va a permitir que de una u otra forma se pueda ir extrapolando esto. Entonces, ¿cómo podemos ir analizando o cómo puedes apoyarnos como papás y como mamás? ¿Cómo sanamos a este país herido? Sí, sí. Sí, interesante lo que comenta Daniela. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto que comentaba yo también al principio de este isomorfismo entre Estado y familia y cómo los familiares políticos, especialmente cómo en regímenes autoritarios hay una alta correlación con familias autoritarias, ¿sí? Y adultocéntricas, ¿cierto? Y hoy día eso es mucho menor, ¿cierto? Hoy día yo decía a mi hijo de 7, le decía, ya estás viendo mucha pantalla, mucho juego, ¿te parece que tengamos una hora que hagamos estas cosas y juguemos juntos? Me decía, tú no me mandas. Yo no hubiera dicho eso a mis padres, digamos, pero interesante, pero tú no me mandas, ¿cierto? Esto es genial, ¿no es cierto? O sea, esa posibilidad de cuestionar el poder, de desnaturalizarlo, ¿no? Así como que le aplaudo, ¿no? Entonces ahí, bueno, ¿cierto? Es una generación interesante, ¿no? Pero tiene que ver claramente con cómo está redefinido el poder y las relaciones de poder. Y eso obviamente que tiene que ver con el chorreo político, sin duda, ¿no? Y tú mencionabas la adolescencia, ¿no es cierto? La adolescencia, eh, bueno, basta ver los estudiantes secundarios, ¿quiénes saltaron el metro? Los adolescentes. Los adolescentes, ¿quiénes fueron los de mayo 68? ¿Quiénes fueron los pingüinos? ¿Cierto? Muchas veces los adolescentes son fuerza de transformación política. Yo me saco el sombrero con los adolescentes, ¿no?
porque ahí hay mucha interrogación. El adolescente, ¿no es cierto?, tiene esa capacidad muy auténtica que después perdemos los adultos, que nos vamos sometiendo, vamos entrando al sistema, tenemos más cosas que perder. El adolescente no tiene nada que perder, porque no tiene nada, en términos económicos, ¿no es cierto?, en fin, ¿no? Entonces hay una fuerza de transformación muy auténtica ahí, ¿no? Y también esta generación, y de nuevo viene lo mismo, o sea, mi hijo me lo dijo sin miedo, ¿no? Me lo dijo sin miedo. Perdona, madre, yo te quiero mucho, pero si yo te hubiera dicho eso, ¿ah? A esa edad Y no hubiera tenido los mismos resultados, ¿no es y cierto? es un tema porque, ¿Ah? porque los modelos que teníamos de crianza, nosotros, ya nos sirven para que nosotros criemos a nuestros hijos. Hay una diferencia significativa. Yo no puedo, el modelo de padre que yo tuve no puede ser el modelo de padre que yo tengo que ser para mis hijos. Y ese salto, ese cambio nos ha dejado a esta generación de padres como bastante atentos, digamos, finalmente a tener que estar reinventándonos constantemente. A veces con la mejor de las intenciones cometemos errores garrafales de 5 litros, pero, pero tenemos la intención o sea, ha sido una paternidad mucho más consciente y atenta. Ya no Yo hay una inercia de crianza. Yo recuerdo en una conversación con padres, y Sebastián, de ahí te sigo dando la palabra. Me acuerdo que un papá me dijo, ¿sabe qué, tío? Yo nunca le tuve respeto a mi papá. Yo le tenía miedo. Mm. Y eso es súper sanador, porque eso de alguna otra forma hace que uno se dé cuenta de esto y pueda irlo modificando en el transcurso de las generaciones o el proceso de enseñanza que uno entrega. Entonces, eso es súper sanador, el hecho de diferenciar el miedo con el respeto. Bueno, fíjate, Michael, que eh, ¿cómo le dicen a la generación de fútbol que salió campeona 2 veces? La generación sin miedo. Claro, claro, ¿Sí? claro. O sea, ese Siempre factor, entonces, vamos, ¿y cómo jugaba Chile en los 80? Ahí, bueno, ratón, con miedo. ¿Ah? O sea, el fútbol también es político, el deporte es político, ¿no? Estamos muertos de susto porque estamos impregnados de miedo. Entonces no es casual que recién ahora, que nos estamos sacudiendo después de mucho tiempo, ¿no? Las heridas, ¿no es cierto?, de la dictadura, en fin, y de para atrás también, ¿no? Estemos más o menos, un poquito más empoderados, esta palabra, ¿no? Ahora siempre con mucha sospecha, no hay que caer de nuevo en los jaguar, siempre todo esto muy sutil, ¿no? Pero ciertamente, igual que mi hijo, ¿no es cierto?, hoy día hay menos miedo, ¿no es cierto?, y eso es muy positivo. Es cierto que han caído ciertos referentes. ¿Qué es lo que es ser un padre hoy día? Yo en mi tesis doctoral hice sobre eso desde el psicoanálisis, pero esa es la pregunta, ¿cierto? Se cayó el padre, ¿no es cierto?, proveedor, digamos, patriarcal, ¿no es cierto?, hoy día es cuestionado. Bueno, ¿qué es ser un padre hoy, no? Bueno, tenemos algunas pistas ya, ¿no es cierto? La corresponsabilidad, ¿no es cierto? En fin, hay muchas más. Por eso a mí me gusta, yo soy muy aliado, ¿no? Algunos me molestan ahí del feminismo, porque creo que el feminismo es terapéutico en sí mismo, porque es cuestionador de los estereotipos. No solamente que es lo principal y está muy bien, que sea la lucha por los derechos y la igualdad de la mujer, pero también nos libera, evidentemente, que a los hombres, ¿no? Fija, o sea, mi abuelo, ¿cuándo cambió un pañal? ¿Cuándo tomó en brazo a mi... ¿ah? Ese era el gran dolor de mi viejo, por ejemplo, que tuvo un papá proveedor, pero que no fue nunca afectivo, nunca se involucró con él, nunca sabía nada de las reuniones de apoderados, no sabía nada de su pega era trabajar y todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría que ahora nosotros, eh, si bien hay nuevos referentes también, se van construyendo nuevos referentes, y creo que este vacío, ¿no es cierto?, este vacío de relato en algún momento, también ha generado una posibilidad muy creativa de poder ir avanzando en otros dominios, ¿no? Una última cosa respecto de, yo creo que a esta generación quizás todavía hay un resabio del miedo que tiene que ver con la confusión entre límites y violencia, ¿no? Esta es la crianza contemporánea y muchas veces disfrazado de crianza respetuosa. Hay muchos padres que al final transforman esto en una crianza muy laxa,
¿no? Donde los niños quedan muy expuestos a la falta de estructura, justamente porque decir no parece un acto de violencia, ¿no? Ese no que puede ser tan estructurante para un niño, ¿no? Tan estructurante. ¿Eh? Sí, disculpa, y Es, ahí ese no, además, muy cargado de culpa, creo yo, porque claro, gran claro. parte de las familias, y me ha tocado escuchar como mucho esta justificación, es que estamos tan tiempo porque estamos trabajando todo el día, o son papás separados, o están ambos papás trabajando jornada completa. Bien. Perdón, ahí sí. Sí, Que, bueno, es que cómo le decir que no, claro. como mirando un poco, logrando lo que dices tú, mirando el límite como un castigo, como que fuera algo negativo, que me va a enemistar con mi hijo, cuando en verdad no se está entendiendo como el trasfondo. Entonces, ¿para qué lo voy a castigar? ¿Para qué lo voy a retirar? Lo veo tan poco. Entonces, como con esta culpa familiar de no estar pasando suficiente tiempo dentro de eso. Es muy interesante lo que comenta Daniela, porque hay una crianza del cansancio. Como esta sociedad nos exige tanto rendimiento en las pegas, estamos los dos padres jornada completa. Fíjense que antes, sin idealizarlo, por supuesto, pero por lo menos los niños tenían a uno de los padres jornada completa. Estoy pensando desde la vivencia del niño. Ciertamente que la mujer está mucho más atrapada, que el padre también está en el rol proveedor exclusivo, no era nada bueno. Pero desde el punto de vista del niño, el niño tenía un progenitor tiempo completo. O sea, no estaba solo. ¿Y qué tenemos hoy día? Tenemos que la mujer salió, afortunadamente, al espacio laboral, pero el hombre no se fue a la casa, ¿no? Fue como que el hombre le dijo, y esto, la canción Corazones Rojos, de los prisioneros, a mitad del sueldo y doble labor, se te queja, ahí está la puerta, ¿no? Es como, de hecho, la remuneración en las mujeres es mucho menor, y además está esta cosa como que se le romantiza de multitask, como que la mujer es como más capaz de hacer muchas cosas. Eso es explotación. ¿Sí? Es la mujer la que debe estar, la que llega a las 8 de la casa, a las 8 de la tarde de la casa, a la misma hora que el marido, pero ¿quién hace la comida y quién hace las cosas de los niños y quién? ¿Ah? En general, ¿cierto? Es la mujer, ¿no? Entonces tiene esa doble carga, ¿no? Pero ciertamente, como tú dices, además, está esta cosa de que los dos padres, a ver, yo creo que de partida, el trabajo tiempo completo, especialmente en las ciudades, donde hay a veces 2 horas de traslado, por lo menos, entre la mañana y la noche, en conexiones horribles, ¿eh? Eh, es, es un horror. Yo tengo la esperanza de que mis nietos, si los tengo, si que llego a tenerlos, me digan, oye, abuelito, tata, no sé, es verdad que en tu época trabajaban de 9 a 7, llegaban a las 8 de la casa de lunes a viernes, y no vivían ustedes. ¿Ah? O sea, porque es interesante, porque fíjense que hace 50 años atrás, ya, 70 años atrás, 1950, había un solo sueldo y había el doble de hijos. ¿Sí? Y hoy día parece ser que con 2 hijos necesitamos doble sueldo. O sea, evidentemente hay todo una carga y una... Está teñido muy mercantilmente. Otra vez vemos cómo, ¿cierto?, la sociedad permea a las familias, ¿no? A las familias. ¿Eh? Entonces tenemos, claro, tenemos la tremenda camioneta 4x4 pagada en 5 años, ¿cierto? Que al final pagas 3 camionetas afuera, ¿cierto? En la casa, y tenemos hijos solos, pues, abandonados emocionalmente, tristes, ¿cierto? Pero con camioneta para mostrarla para afuera, ¿no? Hay una parte también de tu libro, Sebastián, Niñez Herida. Estamos conversando con Sebastián León Pinto. Él es doctor en psicología, escritor, tiene un libro que lo hemos ya promocionado mucho, él también, que se llama Niñez Herida, y dice, correa. Cuando era chica, mi papá nos pegaba con la correa. Fuerte, a veces la estiraba y la hacía sonar como una huasca para amedrentarnos. A mí se me erizaban los pelos. Ayer mi hijo jugaba con mi suegro y encontraron una correa. Mi suegro hizo ese mismo sonido. El chasquido me hizo saltar, y en milésimas de segundo volví a mi infancia. Miré a mi hijo y se reía.
le parecía tan chistoso como sonaba. A pesar de mi mal recuerdo, me sentí feliz. Tal vez no seré la mejor madre, pero estoy segura de que mis hijos no temerán a un simple sonido por mi culpa. Qué interesante eso, plasmado también en un recuerdo, en una verbalización de una persona que sin duda es víctima de este modelo muy autoritario, muy basado en la violencia, del que hemos estado analizando en todo el transcurso de nuestro programa. Sebastián, tenemos muchísimos comentarios, tenemos muchísimas preguntas. En este momento habemos 143 personas, un día viernes donde sabemos que esto también telemático, este trabajo ha sido muy cansador para todos, así que vamos a tratar de leer algunos de ellos y alguna preguntita que también tú puedas contestar. Gonzalo, te doy el pase. Para ti, para mí. Sí, es que no, creo que Daniela quería preguntar algo, estaba media atorada ahí que... O Daniela. Dale. Yo sí. Creo que más que preguntar algo, compartirles algo que para mí en lo particular, o sea, es que parece que no se escucha bien. No, sí, se está escuchando bien. Dale nomás. ¿Está mejor o no? No sé si se está escuchando bien. Dale, Dani. Ya. El año pasado le hice clases a primer año en trabajo social en la Universidad Católica. Y a mí me gusta mucho generar debate porque además está en una edad como bien compleja, como saliendo de una, entrando a otra sin saber bien cómo avanza. Y salió el tema de tener hijos. Entonces, yo pregunto obviamente, ya que ahora también es un tema que es menos vetado. Antes decir que uno no quiere tener hijos era así como, ay, no puede ser, no quiere tener hijos, ¿por qué? No sé qué. La verdad es que ahora es un poquitito más sencillo de hablar la temática. Entonces pregunto abiertamente, ¿cuántas personas no quieren tener hijos? Y la mitad del curso levantó la mano. La mitad de un curso de 30 alumnos, o sea, estando el 50% que explicitó hombres y mujeres. Sí, bien mixto en verdad. Y cuando yo pregunto cuál es la razón, pensando en que iba a salir un poco esto más, no sé si capitalista es la palabra, pero pensando en que no, porque pero quiero la casa, o quiero el magíster, o quiero viajar. Los comentarios que hicieron de los chiquillos fue sufrimiento, fue haber crecido solos y no querer que sus hijos pasaran por lo mismo. Entonces dijeron, la verdad es que si nosotros vamos a tener hijos para que vivan la sociedad que vivimos nosotros, entonces no quiero tener hijos. Eso como quería compartirlo, porque un dolor también, tomando las palabras de Sebastián, de niños solos, con buenas casas, con buenos autos, con buen trabajos de sus padres y madres, pero siendo criados solos. Sí, pues bueno, ahí los que tenían más plata a la figura de la nana. La nana que me crió. Es terrible esa frase. Y está tan naturalizada, ¿no? Como y romantizada. Oh, y la nana que me crió. Eso es horrible, ¿no? Tanto para el niño como para la nana, digamos. ¿No? En fin, y también, y por otro lado, las familias más pobres, los niños que a los 7 años llegaban solos y no había nadie, y a la calle, y el abuso, y la droga, ¿no es cierto? En fin, ¿no? En situaciones precarias. Sí. Ahora, claro, yo lo pensaría, yo lo he visto mucho más, por ejemplo, del lado de la mujer, porque en el estereotipo patriarcal, la mujer nació para ser madre, ¿no? Y hoy día, feminismo mediante, esa amalgama mujer-madre se ha ido disolviendo, entonces mujer no es lo mismo que madre, ¿no? Fija. Está la canción de Violeta, ¿no es cierto? Esa que se tiene que maquillar porque va a venir, ¿no es cierto?, el hombre y se tiene que casar, ¿no es cierto? Ya va a ir para solterona, ¿eh? Ahí, bueno, ahí está toda la cultura popular reunida, ¿no? Imaginemos que una mamá le diga ahora, oye, viene un amigo,
un sobrino del vecino, así que imagínate, porque tenés 25 años y vas por solterona. Claro, te va a dejar el tren. Una cosa impensable, ¿no? Impensable, afortunadamente, ¿no? Ahora, también es interesante que yo entiendo a dónde ibas tú, pero ¿y por qué no podemos preguntar también cuál es la razón de tener hijos? Porque cuando preguntamos cuál es la razón de por qué no quieren tener hijos, ¿te fijas? Yo entiendo, ¿no? O sea, pero también estamos como asumiendo, ¿no es cierto? O naturalizando más cierta posición. Y yo a veces he hecho esa pregunta, ¿pero por qué quieres tener hijos? Y aparecen respuestas como bien eh, por la perpetuación de la especie, una cosa así, debe ser así, o, ¿te fijas? O sea, aparecen como respuestas que son bastante como irreflexivas, ¿no? Entonces yo creo que también como poder interrogar los dos escenarios, ¿no? Creo que nos hace más conscientes, nos hace más lúcidos. ¿Por qué no quieres tener hijos y por qué sí quieres tener hijos? ¿No? Creo que también yo creo que este ejercicio de la pregunta nos ayuda a salirnos del sentido común, de lo que damos propio, y creo que eso es relevante. Así es, estamos conversando con Sebastián León, a toda la comunidad Sin Límites. Voy a dar lectura, Sebastián, de algunos comentarios y vamos a elegir alguna preguntita de la comunidad para ver si tú le puedes dar, porque ya estamos en el tiempo, se ha pasado volando el tiempo. Pudiésemos estar con Sebastián toda la noche conversando. Yo aquí tengo mi cervecita, así que estoy disfrutando al máximo. Siempre quise que me dijeran eso, siempre quise que me dijeran eso. Lo logré. Claro. Ay, se me perdió. Dice Luis Villegas Sáez. Sumo también otra idea muy potente que comentó Gastón Sublet. La pandemia viral es resultado de la pandemia psicológica y espiritual. Daisy Cuevas Moncada dice, pareciera que muchos padres les da terror decir no, pensando que si le niegas algo a tu hijo o hija se va a traumar. El problema fue que cambiamos la negación por ser permisivos extremos. Vivimos una vida de cansancio, sobreconsumo y abandono infinito. Joy Rubilar de la Hoz dice, tenemos doble rol sobrecargada física y emocionalmente. Cristian Jiménez dice, caer en la eliminación de toda experiencia que pueda resultar adversa para la nueva generación. Luis Villegas dice, en relación al discurso de las heridas, citando a Gastón Sublet, él considera que lo que sucede en Chile es una visión chilena de una megacrisis que cubre al mundo entero y que se viene gestando hace ya varias décadas. Esto especialmente respecto del mito del progreso en base a un constructo económico y tecnológico. Me parece bastante pertinente a esta conversación. Mariposa de nubes, dice Sebastián, me siento afortunada de verte en vivo. Gracias por tu entrega, compromiso y consecuencia. Nos acompañas en la sanación y eso me lleva a recordar que la salud para nuestros pueblos ancestrales es siempre colectiva. Gracias otra vez. Sebastián León, Salazar Calderón, Karen, dice Sebastián León, eres como un Alejandro Guajardo de la terapia ocupacional. No sé quién será Alejandro Guajardo. No solo murió Pinochet, sino que aún hay detenidos desaparecidos hoy en el 2020. Caro Vázquez dice, adelantándome al devenir de la conversación, comprendiendo de mucha sintomatología adulta, proviene de la configuración de un estilo de afrontamiento de las primeras experiencias de vida y de resolución adolescente. Le pregunto a Sebastián León, y esta es la pregunta, si la niñez incluye el duelo tácito del adolescente al diferenciarse de la figura cuidadora principal, madre, padre u otro, o lo separa como una lo separa como una etapa con propias características que explican el adulto herido. ¿Se entendió? ¿Me repite la pregunta, por favor? Dice, vale. Si la niñez incluye el duelo tácito del adolescente, al diferenciarse de la figura cuidadora principal, madre, padre u otro, o lo separa como una etapa con propias características que explican el adulto herido. Uh-huh. Esa sí le podemos dar respuesta, porque hay muchísimas, entonces, por tema de tiempo. Sí.
A ver, yo creo que hay una figura interesante que de alguna manera podemos pensarlo dialécticamente, de manera como esta es una sobresimplificación, pero esta idea dialéctica de la tesis, la antítesis y la síntesis. En la infancia es tesis, es decir, tú eres esto. Nuestros padres nos dicen quiénes somos, nos ponen el nombre, nos visten, nos ponen en un cierto barrio, en cierto colegio, en fin, ¿no? Tú eres esto, te llamarás tanto, ¿no? Eso es tesis, una afirmación inicial. Eso es la infancia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y por eso está mucho más vulnerable al maltrato de la infancia, porque tenemos menos herramientas para defendernos. La adolescencia es la antítesis, es la saludable antítesis, y dice, yo no soy eso. La infancia es, tú eres eso. ¿Ah? Que yo digo, la adolescencia dice, yo no soy eso. ¿Y qué es lo que hace el adolescente? Por ejemplo, a nivel de cuerpo, se tiñe el pelo, se tatúa, se pone piercing, en la ropa se la rasga, todo lo que son superficie identitaria, desde el cuerpo en adelante, pone los posters ahí en la pieza, en las cosas, es decir, donde puedes dejar marca propia, saludablemente. Y en la adultez hacemos como la síntesis, ¿no? Ya, ¿cuánto de esto a lo mejor me fui al chat? Ya, esto lo tomo. Vamos metabolizando. Esto de mis viejos lo tomo, esto no, esto que yo vi de otra referencia identitaria, que la adolescencia es salir al mundo, ¿cierto? ¿Ah? Exogamia. Entonces, la adultez es eso, ¿no? Es como la propia amalgama en un estilo propio y repetible de todo este proceso, ¿no? Entonces, yo diría que en ese sentido, niñez y adolescencia son antítesis. ¿Ah? Ahora, por supuesto que el niño tiene voz. ¿Ah? No quiero decir con esto que el niño no hable. La palabra infancia tiene que ver con el que no habla, con el que no tiene voz, ¿no? Interesante. Entonces, escuchar la voz del niño, sin duda que nos saca de toda una cultura adultocéntrica, ¿no? Para no ser tan radical con esto que solamente es hablado el niño. Pero indiscutiblemente es hablado, somos hablados. ¿Quién de ustedes escogió su nombre? Algo tan importante como el nombre, ¿no? ¿Sí? Hasta un número tenemos, en fin, o sea, somos muy hablados desde afuera, ¿no? Ahora, hay otras distinciones internas, si queremos explicar un poquito, por ejemplo, entre pubertad y adolescencia, ¿no? Son casi opuestos también, porque la pubertad es una etapa biológica, tiene que ver con viene de pubis. ¿Ah? La pubertad empieza con el primer vello púbico, de ahí viene pubertad, ¿no? Entonces es una etapa biológica, mucho más generalista, mucho más universal. Y esta es la misma etapa de la edad del pavo. ¿Por qué es la edad del pavo? Porque el cuerpo crece antes de la mente. Entonces tenemos giles de 1,80 m que, hola tío, así como Bisan Basket, ¿no? En cambio, la adolescencia es todo lo contrario. Es una etapa profundamente intelectual. Profundamente intelectual. Política, comprometida, cambio, crisis, depresiones, ¿no? ¿Ah? Entonces creo que estas precisiones son importantes a propósito de si la niñez incluye la adolescencia o hasta qué punto. Muchas gracias, Sebastián. Hay muchos comentarios, muchos saludos también a nuestro invitado. Maca Béjar dice, gracias Sebastián, interesante. Más de alguno tiene una niñez herida y eso hace el país que tenemos. Esperamos que algunos en estos tiempos tan complejos podamos reflexionar. Sin duda los padres somos lo que tenemos que ser incondicionales con nuestros hijos, independiente de todo. Entiendo a aquellos jóvenes que deciden no tener hijos y comprendo su postura. ¿Para qué? Para que sufran, para que los maltraten, para que los vulneren, para que padezcan las carencias emocionales que ellos pasaron. Bueno, Macarena Béjar también haciendo un análisis de lo que estábamos conversando anteriormente. Amigo Gonzalo, por favor, ya estamos cerrando en nuestro programa del día de hoy, País herido, niñez herida, así que vamos a pedirle a Gonzalo que nos pueda dar alguna síntesis, alguna reflexión final de todo lo que hemos conversado con Sebastián León el día de hoy. O sea, la tarea que me impones es bastante grandota porque en realidad el análisis ha sido robusto, ha sido con muchas aristas diferentes. Claro que tiene un flujo, ¿no? Esto de ver el trauma social y el trauma personal como generadores de la división, me queda mucho dando vuelta esa disociación de la que hablabas tú, Sebastián, ¿no? Esta
esta idea de que nos miramos en la intimidad y nos vemos como nos vemos, pero cuando nos levantamos somos un oasis de economía, somos los jaguares de Latinoamérica, somos lo mejor de lo mejor, en un acto compensatorio de una realidad con la que no estamos conformes. Y en vez de mirar, aprender a mirar con cariño esa realidad, la seguimos negando neuróticamente, disfrazándola de cosas completamente opuestas, con los dedos cruzados que nadie vaya a gritar que el rey va desnudo, porque en realidad todos sabemos que finalmente lo que está enfrente de nosotros no es aquello que queremos que queremos que los otros vean, ¿no? Yo voy a repetir una frase y se me reafirma con esto que hemos conversado, una frase que les comenté hace un par de programas atrás, que yo creo firmemente que la paternidad, al menos en este minuto, no se trata de que un buen padre haga que a su hijo no le falte nada, sino que no le falte nadie. Creo que la necesidad física, la necesidad del bien económico, incluso puede ser recordado con posterioridad, con cariño, con ternura, con comprensión. Sentir cuando no tenía los zapatos para el colegio y tenía que estar pintándolos la noche anterior de entrar a clase, o cuando me faltaba algo y tenía que pedirle y me las granjeaba y aparecía el ingenio, aparecía la anécdota, la historia. Cuando faltan las cosas, no necesariamente hay sufrimiento, hay incomodidad, pero en nuestra cultura nada que sea incómodo es bienvenido, ¿no? Pero cuando falta la gente, el tema es distinto. Ahí aparece el dolor y la herida, y por eso reafirmo la idea de que un buen padre no es el que hace que a su hijo no le falte nada, sino que no le falte nadie. Última idea, ¿no es cierto? Por favor, Gracias. por favor. Hay, a propósito de esta cosa, de esta cultura del miedo, ¿no es cierto? Que durante tantas décadas, ¿no es cierto? Nosotros aprendimos que lo político, que no había que hablar de política, ¿no? Porque dividía, porque divide. Entonces, Es diabólica. ¿no es cierto? Diabólica, en fin. Yo diría, y especialmente a los psicoterapeutas, ¿no es cierto? Que estamos tan adentro del closet, asumiéndolos como posiblemente neutrales, ¿no es cierto? Fíjate, yo al revés, ¿no es cierto? Mucha gente me decía a mí, oye, en tu página no hables de política, no somos ningún partido porque van a espantar gente. Al contrario, se agradece, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener un discurso, ¿no es cierto?, implicado, involucrado, sea auténtico con nuestra posición. Y yo quiero terminar con mi polera que dice, fuera el Piñera virus, ¿cierto? Ese es mi último mensaje, ¿no? Fuera el Piñera virus. Con eso quería terminar. Muchas gracias a Sebastián por la compañía del día de Vestido hoy. para la ocasión. Por darnos la posibilidad de poder compartir, de poder conversar desde otro punto de vista. Los que te seguimos sabemos que en todos los webinars, en todas las conversaciones, siempre hablamos desde el punto de vista de la niñez herida, pero era necesario también entender que aquí hay un fondo, que aquí hay algo que lo condiciona, y eso tiene que ver mucho con las vulnerabilidades, con la sociedad en la cual nos enfrentamos y en la cual vivimos. Así que te agradecemos profundamente que nos haya acompañado el día de hoy. La verdad es que sugerimos que lean tus 20 libros, a ver, yo ahí quiero preguntar. Yeah. Sí. Hay que ser muy generoso para hacer que 20 años de trabajo se liberen así en un solo clic, porque posteaste, lo liberaste. Entonces, ¿cuál fue ahí la motivación de que 20 libros salgan a la lectura de cualquier persona? Sí, lo primero es que la niñez herida le fue súper bien. O sea, lo primero que yo tengo una búsqueda económica por los libros. Yo sé que siempre voy a salir perdiendo con los libros, es carísimo, ¿no? Publicar La niñez herida me costó 10 millones de pesos, que usted. O sea, y jamás voy a recuperar eso, no, jamás. 3 millones con suerte, ¿no? Pero le fue muy bien al libro, ¿no es cierto? Y como en realidad yo tengo los derechos de autor, la editorial no estuvo muy de acuerdo, digamos, dije, bueno, quiero que se expanda más, digamos. O sea, ¿qué quiero con esto? ¿Quiero plata? No quiero plata. ¿Qué quiero con esto? Que se expanda, que se difunda, que se lea. O sea, eso es lo que quiere un escritor, que se lea. Entonces, efectivamente lo abrí el PDF y fue bonito porque fue con una explosión. Una semana después ya me llegaba, no sé, mail de Guatemala, de España, de gente que vivía en no sé dónde, ¿cierto? O sea, ayudó mucho a la discusión. Y lo segundo que me ayudó como a tomar la decisión de liberar todos mis libros
fue que yo voy a hacer estoy haciendo de hecho mañana es la segunda reunión de un taller sobre la psicoterapia basada en la niñez herida, que tuvo tan buena acogida. Bueno, también yo di como facilidades de pago que ni siquiera voy a seguir, o sea, pero tuvo tan buena acogida que fue como, oye, no, o sea, con estas plata, ¿no es cierto? Retribuyo, ¿no? Retribuyo con los derechos de autor y con lo que yo pueda ganar de ahí, y más encima con ese mismo ingreso me va a permitir escribir otros libros, que todos pagan, ¿no? Porque a 10 paguen por favor las 10 cuotas, ¿no es cierto? Esto es fiado, ¿no? El salario es bonito, eso a mí me gusta, es fiado. O sea, ninguna tarjeta de crédito, nada, a pura fe, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bonito recuperar esa cultura también de decir, págame las 10 cuotas y tú te acordás de pagarme, digamos, ¿no? Y veamos qué pasa, ¿no? Así es. Dani, la última reflexión de la conversación que hemos tenido con Sebastián León el día de hoy. Ya estamos repasados, pero vamos con la última. Dale. Yo me quedo con una oportunidad. Yo creo que desde este análisis social y Chile en general, donde hemos tenido tan fijo lo que es la mujer, lo que es el hombre, con esta historia donde se entiende el poder como violencia, donde está la oposición, estamos en un minuto crucial que nos permite cambiar eso. A todos quienes estemos de acuerdo en que esta no es la forma, creo que tanto la pandemia como el estallido nos dan la posibilidad de encontrarnos no solamente como padres y madres, sino también como hijos e hijas en una postura de poder modificar eso. Yo me quiero quedar con eso, con la posibilidad, con la opción, con la apertura de decir, como decía Sebastián en su minuto, el estallido o el despertar, bueno, ¿de qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo nos vamos a entender de aquí hacia adelante? Por lo tanto, ya no es solamente hablar de la niñez como de hoy día, sino también de cómo sanamos nuestros propios niños internos. Entonces yo me quedo por lo menos con eso, pensándolo a futuro, con optimismo, con la posibilidad de hacer ahora lo que consideremos sano y dar aquellas cosas que decimos, ¿sabes qué? Con esto no. Ay, qué cortito, gracias Daniela. Súper Por cortito. favor. Me quedé con la idea de oportunidad de Daniela, y la palabra oportunidad, que es muy bonita, viene de puerto, puerto, y significa tierra a la vista. Es decir, cuando uno está en el mar navegando, ¿no es cierto?, medio perdido, y de repente aparece un puerto, esa es la oportunidad, ¿no es cierto?, de desembarcar, ¿no es cierto? Entonces, esta oportunidad yo también la veo como que acá hay una tierra a la vista que es muy concreta, que es un nuevo país, con una nueva constitución, ¿cierto? Así que la oportunidad se llama apruebo. Vamos por ahí. Muchísimas gracias, Sebastián. Y nos vamos a despedir. Vamos a agradecer a toda la comunidad, a todos los que participaron, a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta reflexión de País Herido, Niñez Herida, con una nueva frase del libro Niñez Herida de Sebastián León que dice: la culpa no es de los padres. La culpa no es de los padres. Ellos también fueron niños heridos. La culpa no es de los padres, pero sí la responsabilidad de resolver sus conflictos para no traspasárselos a sus hijos. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias Sebastián, mucho éxito en todo lo que venga y nos vemos la próxima semana con nuevos invitados, nuevas invitadas y más reflexiones. Un abrazo a toda la comunidad Sin Límite, que tengan lindo fin de semana. Ahí Sebastián con su polera y nos vamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo. Ya, chao. Chao, Sebastián, muchas gracias. Nos vemos, dale. Que estén bien. Chao amigos, chao amigas, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.